Cordial saludo, respetado docente. Mi nombre es Raúl Pinzón Blanco. Eh, Voy a hacer mi video de la unidad 2 de la asignatura Vigilancia Epidemiológica. Me ha correspondido el tema de las enfermedades musculoesqueléticas. En su definición decimos que son lesiones de músculos, tendones, nervios y articulaciones que se localizan con frecuencia en el cuello, espalda, codos, hombros, puños y manos. El síntoma es el dolor predominante asociado a la inflamación, pérdida de fuerzas y dificultad o imposibilidad para realizar algunos movimientos de la mano y del brazo. Decimos que el túnel del carpio es la afectación en la cual existe una presión excesiva en el nervio mediano de la muñeca que permite la sensibilidad al resto de la mano. La epiconditis generalmente ocurre en la parte exterior del codo y algunas veces en el antebrazo y la muñeca. El síndrome de Kerwin son los síntomas principales, incluyendo el dolor y la sensibilización en la muñeca, generalmente debajo de la base del pulgar. Estas son las definiciones y estas son las partes del brazo donde se afectan las tres enfermedades que nos están relacionando. Entonces, en la pregunta 1 dice, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar el síndrome del túnel del carpio, de la epiconditis y la enfermedad del Kerwin? Decimos que los factores de riesgo para estas tres enfermedades son el movimiento repetitivo, abrir las manos asociadas en el mismo ejercicio durante un trabajo, la fuerza, posiciones forzadas, vibración, organización del sitio de trabajo, manipulación manual de cargas y temperatura muy fría. En la pregunta número 2 decimos que cuáles son las intervenciones más efectivas para prevenir estos síndromes. Entonces, ese es un punto de prevención. Dice que se sugiere realizar programas multicomponentes, las cuales incluyen una combinación de intervenciones en ergonomía preventiva dirigidas a la disposición mecánica, tales como diseño y rediseño del puesto de trabajo y adecuación de equipos, intervenciones comportamentales con entrenamiento y educación en ergonomía y pausas de descanso, dado que reducen la presencia de síntomas de desórdenes musculoesqueléticos del miembro superior relacionados con el trabajo. Se recomienda realizar programas de ejercicio que mejoren el entrenamiento de fuerza, flexibilidad y coordinación, implementación de medidas integrales para la mitigación de la vibración mano-brazo en el trabajador expuesto a este factor de riesgo, intervención en el trabajador, uso de pausas activas, prácticas de trabajo, programas motivacionales, programas de preservación, modelos de gestión de riesgo y síntomas de vigilancia en salud y seguridad en el trabajo. Los puntos de buena práctica decimos que se debe promover estilos de vida saludables dirigidos a la disminución y el control del sobrepeso y la obesidad. La intervención de la ergonomía preventiva debe estar sujeta al análisis del riesgo de cada empresa. En la pregunta número 3 decimos que cuál es la estrategia más efectiva para vigilar y prevenir estas enfermedades. Entonces decimos que las estrategias es la valoración médica permanente, la valoración del puesto de trabajo permanente, ultrasonido de los miembros superiores, resonancia magnética de miembro superior, electromagnética y neuroconducción. Se sugiere un sistema de inteligencia epidemiológica que incluya la vigilancia en salud de los trabajadores y la vigilancia del ambiente de trabajo. También se sugiere realizar la vigilancia del ambiente de trabajo, hacer las observaciones directas y diligenciamiento de un cuestionario de evaluación de factores de riesgo. Decimos que los síntomas en esta vigilancia, cuando empiezan a uno los síntomas, pues obviamente que toca empezar a vigilar la parte de nuestro brazo que empieza a fallar. Decimos que en cuanto al túnel del carpio son disestesias y pérdida de fuerza en la presión, paréntesis y intermusculares o de dolor al menos en 2 o 3 dedos. También se presenta en horas de la noche el dolor en las palmas de la mano y de la muñeca. En cuanto a la epiconditis, decimos que es el dolor localizado alrededor del epicondrio lateral o medieval, intermitente o dependiente de la actividad. En cuanto a la Kerwin, dice que es el dolor o sensibilidad intermitente localizado sobre el lado radial de la muñeca, o bien dolor irradiado próximamente en el antebrazo y distalmente al pulgar. Si presentamos nosotros estos síntomas o estos dolores 4 días en los últimos 7 días o al menos 4 días durante los 12 meses, entonces son síntomas de que de pronto pues estamos sufriendo de esa enfermedad. En la pregunta número 4 dice, ¿cuál es el método más adecuado para el diagnóstico?
Otra pregunta de diagnóstico. Entonces vamos con las recomendaciones preliminares. Dice que se sugiere iniciar el abordaje diagnóstico para desórdenes musculares esqueléticos del miembro superior, epiconditis, enfermedad de Kerwin y el síndrome del túnel del carpio con una historia clínica y exámenes físicos completos que incluye la identificación de factores de riesgo individuales, biomecánicos y psicosociales. Valoración médica especializada, valoración del puesto de trabajo, ultrasonido del miembro superior, resonancia magnética del miembro superior, electromiografía y neuroconducción. Los puntos de la buena práctica: decimos que el diagnóstico de la epiconditis y enfermedad del Kerwin es clínico, basado en historia clínica y examen físico. Las intervenciones ocupacionales dice que se recomienda para la confirmación del diagnóstico del STC realizar pruebas de electrodiagnósticas que incluyan neuroconducciones sensitivas y motoras, comparativas nervio a nervio con cúbito o radial. En la pregunta número 5 nos dice: ¿cuál es la intervención ocupacional más efectiva para los casos del síndrome del túnel del carpio, la epiconditis y la enfermedad de Kerwin? Dice que se sugiere para trabajadores con diagnóstico de síndrome del túnel del carpio el uso nocturno de la férula de muñeca en posición neutra o en momentos de reposo, debidamente prescrita, para reducir los síntomas y mejorar la funcionalidad como parte del tratamiento integral. Los puntos de buena práctica dice que se debe brindar a todo trabajador un diagnóstico de síndrome del túnel del carpio a quien se presenta férula de muñeca, una capacitación para su adecuado uso. Se sugiere para la intervención de trabajadores con estos diagnósticos de estas tres enfermedades la adaptación de herramientas de trabajo conforme a las normas técnicas colombianas vigentes en ergonomía, con el objetivo de controlar los factores de riesgo. Muchas gracias, profe.